Hola gente, bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy vamos a estar trabajando con una matriz de LED de 8x8 sin controlador, directamente con muchos pines de Arduino y todo programación. Vamos a hacer la representación de caracteres, algunas figuras y algunas animaciones, así que quédense hasta el final del video que creo que va a ser bastante interesante. Para las conexiones lo primero es saber cuál es el pin 1, que lo van a encontrar en la hoja de características del fabricante. Eso va a depender de cada matriz, en mi caso es ese que está marcado. Vamos a usar cables macho-hembra. Y bueno, para conectarlo, los cables, yo les recomiendo hacerlo de la manera que les sea más cómoda, sin importarles mucho el orden, porque todavía no nos interesa el orden en esta parte. Pueden conectarlos físicamente de la manera que quieran. Y digo físicamente porque después, de una forma lógica, por software, van a poder cambiar los pines como quieran, porque en realidad lo que determina la matriz son las filas y las columnas, y eso lo van a hacer en el setup de Arduino, así que en esta parte pueden conectarlos como quieran los cables. Bueno, vamos a ver cómo funciona entonces el código y cómo tenemos que configurar los pines para tener nuestras filas y columnas. Y bueno, yo acá tengo una tabla con las conexiones que estuve utilizando desde la matriz hacia el Arduino. Y es como lo conecté yo, ustedes lo podrían hacer de otra manera. Pero bueno, tendrían que anotar qué pin de la matriz conectaron con qué pin de Arduino. En el código lo que vemos es que tenemos un vector fila y un vector columna que tiene 8 posiciones. Lo que hacemos es venir acá y ver que buscar, por ejemplo, la fila 1 que está conectada al pin 2. Entonces vemos que tenemos en el vector fila el primer elemento es el 2, porque corresponde al pin 2 de Arduino. Entonces, después así haríamos con lo mismo con las otras. Columna 2, por ejemplo, está conectado con el pin 11 de Arduino. Entonces vemos que la columna, el segundo elemento es el 11, que es el pin de Arduino que corresponde a esa columna. Y así con todas. Es con paciencia y tranquilidad para que después ya funcione todo bien. Luego lo que tengo acá en el código es la configuración de los pines, de todos los pines como entradas y como salidas. Tener en cuenta el tema de los pines analógicos si usan el Arduino 1, que van a estar utilizando el pin analógico 2, pero que en el código van a tener que poner el 16, 17, 18 y 19. Bueno, lo que me quedaría es explicarles cómo es el funcionamiento interno de este tipo de matrices. Y bueno, pongamos por caso que queremos dibujar la letra A. Entonces vemos que está todo organizado por filas y columnas. Entonces primero empezamos de nada y después vamos a querer poner el primer bit, que es el que está en la fila 1, columna 4. Entonces lo que tenemos que hacer es polarizar la fila 1 y la columna 4. Digo polarizar porque puede ser que si es ánodo común o cátodo común tengan que poner un valor alto o bajo, dependiendo de su modelo de matriz. El segundo bit es el que está al lado, el de la columna 5. Mantenemos la fila 1. Ahora cuando pasamos a la fila 2, queremos dibujar lo siguiente de la letra A. Entonces también polarizamos la fila 2 y la columna 3 y 6 para esa fila. Pero tendríamos que mantener también los bits, los píxeles de la fila de arriba. Bueno, esto así como lo ven en la imagen no va a pasar. Esto así. Lo que va a pasar es esto, que también se van a encender los de abajo, los de la 4 y la 5. Y esto es porque es así, o sea, estas dos filas están polarizadas y estas columnas también. La matriz no distingue si nosotros queremos este o este de arriba. Encienden todas. Para solucionar esto, a alguien se le ocurrió en algún momento de la historia de la electrónica que podríamos prender las filas y las filas no todas juntas, sino alternativamente con un pequeño delay entre ellas. Y bueno,
el ojo humano no llega a captar una velocidad tan rápida, entonces no hay problema. Nosotros la percibimos como que están todos los píxeles encendidos. Entonces lo que pasa y lo que vamos a hacer en realidad es esto: fila 1 con sus polarizaciones de columnas, la encendemos, la apagamos y encendemos la que le corresponde abajo, en la fila 2 con con la columna 3 y la columna 6, y así con todo hasta abajo, hasta que lleguemos a formar la letra A. Una vez sabiendo esto, podemos ver en el código qué es lo que está pasando. Nosotros tenemos aquí de entrada un digital write de todas las columnas, de 1 a 8. Y lo pongo en un nivel alto. Esto porque según el tipo de matriz que yo estoy utilizando, si lo pongo en un nivel alto se van a apagar todos. ¿Por qué? Porque estos diodos no se pueden polarizar con una tensión alta acá. Tiene que tener una tensión baja, un low. Entonces si los pongo todos en altos no van a estar polarizados y van a estar apagados. Esto para empezar, porque queremos que estén todos apagados de entrada. Luego ya en el loop voy a la fila 0, que es la primera, que en realidad es la fila 1, pero bueno, en una matriz se empieza siempre por 0. Y bueno, lo que voy a hacer es poner toda la matriz, toda la fila en un nivel alto. Y luego todo lo que ponga acá abajo con respecto a las columnas y que estén en nivel bajo van a ser los píxeles que se van a encender. En este caso que tengo acá en el código, vemos cómo está encendido el primer píxel de la fila 1 y de la columna 1. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos encender otro píxel, lo que debería hacer es encender otra columna, por ejemplo la 4. Bueno, una vez subido el programa, vemos cómo ya se enciende el LED de la columna 5 según lo que le pusimos acá en el código. Entonces, ahora lo que voy a estar haciendo es el ejemplo que estaba ahí puesto, que son para la letra A, la columna 3, la columna 4 y 5 para comenzar. Entonces sería la columna 3 en realidad, porque se empieza del 0, y la 5 y la 4, perdón. Bueno, para seguir con el ejemplo de la letra A, lo que estoy haciendo acá es la primera fila de la letra A. Como ven, están esos dos encendidos que son la columna 4 y 5, pero como empieza del 0 tienen que poner uno menos. Y bueno, eso por un lado. Ahora, yo lo que diría es que esto se puede organizar mejor utilizando un vector, que va a ser un vector de enteros que se va a llamar carácter, y lo declaramos como vector y le vamos a poner los valores correspondientes, que van a ser 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0 y 0. Declaramos el vector y lo que yo voy a estar haciendo acá en el loop es un for que va a ir desde 0 hasta 8, se va a incrementar en 1, la típica. Mejor le voy a poner J, después ya van a ver por qué. Y dentro de este for lo que voy a hacer es un digital write de las columnas, pero de las columnas que dentro del vector tengan un 1. O sea, donde haya un 1 va a recorrer el vector, donde haya un 1 va a encender ese LED. Y para encender ese LED, aunque parezca contradictorio, tiene que poner la columna esa en low. Así que sí, carácter con el índice J, perdón, es igual a 1. Entonces va a ser un digital write de la columna en J que lo va a poner en 0. Esto ya no lo usamos. Vamos a ver cómo queda. Y bueno, efectivamente dibuja lo mismo que teníamos antes. Así que bueno, esto por un lado. Ahora,
como les había dicho antes, lo que tenemos que hacer es borrar. Para pasar a la siguiente fila lo que vamos a tener que hacer es borrar todo, pero además darle un delay. Entonces, lo que voy a hacer acá, bueno, primero, antes que nada, ya acá lo que vemos es que toda una fila la estamos dibujando correctamente. Cualquier cosa que cambiemos nosotros acá, en este vector, va a pasar a la matriz. Entonces, lo que voy a hacer es una cosa muy loca, que es agregar una dimensión más a este vector. Ahora es una matriz. ¿Por qué? Porque esto significa que tiene tiene filas y columnas. Después se define cuando hacemos esto acá nosotros. Entonces, para esto yo ya lo tengo armado acá, para que no tenga que estar escribiendo tanto. Por ejemplo, para la letra A, el vector es esto. Entonces, nosotros acá ya tenemos definida la letra A, con unos y ceros. Ahora lo que tenemos que hacer acá, en el for, en el loop, vamos a tener que recorrer todo y encender lo que corresponda. Entonces, vamos a hacer otro for acá, que... Bueno, tenemos que tener en cuenta que ahora nosotros no vamos a tener solamente el vector carácter con esta dimensión, sino que vamos a tener una dimensión más que va a ser la de la i. Por eso había dicho que primero usar la j, que siempre se usa para columnas. Entonces, acá lo que va a hacer es, sí, la j de columnas, pero con la i que le corresponde. Entonces, por ahora el código hace lo mismo. Lo que tenemos que hacer es que cuando sale del primer for hay que darle un delay de 2 milisegundos, que es lo que va a durar encendido y luego va a pasar al siguiente. Entonces acá lo que voy a hacer es apagar. Una vez que ya mostré la primera fila, lo que hago es apagar toda la fila. Y acá también hay que cambiarlo esto por la i. Le damos ahí, apagamos toda la fila. Y también vamos a tener que apagar todas las columnas. En realidad ponerlas en nivel alto. Entonces acá lo que hago es poner en nivel alto todas las columnas. Acá tenía un error. Columna usa solamente la variable j. Y acá esta solamente la variable i. Perdón, también la variable j. Acá la fila utiliza la variable i. Vamos a ver si funciona el código. Acá hay un error que hay que poner un corchete más. Vamos a acomodarlo. Ahí. Ah, perdón. Sí, hay que poner que tiene... Hay que poner qué número de columnas tiene. En este caso 8. Bueno, y ahí vemos cómo enciende toda la letra A. O sea, estamos dibujando ya la letra A en pantalla con esta función. Luego lo que habría que hacer esto es comentarlo para después tenerlo un poquito más claro. Entonces lo que voy a hacer ahora es todo esto sacarlo del loop y ponerlo en una función. Claro, porque dije función antes, pero en realidad no era una función, era algo que estaba dentro del loop. Entonces vamos a hacer una función que no va a devolver nada, porque va a ser void y va a ser dibujar.
Y le vamos a pasar un entero. Se va a llamar carácter también. Y también le vamos a pasar que es un array. O sea, que es un array de array. Es una matriz. Entonces le vamos a pasar eso. Y bueno, lo que va a hacer acá adentro es esto mismo que tenemos acá. Esto no, esto es del loop. Este acá. Todo este for lo tengo que sacar, los pongo acá adentro. Y nada, va a agarrar el mismo valor que se va a llamar carácter. Bueno, listo, eso ya lo separamos en una función. Y bueno, ahí se apagó todo porque en el loop no llamé a la función. Entonces acá voy a hacer llamar a la función. Y le voy a poner, en este caso, acá, bueno, esto lo voy a cambiar. Y a esta matriz le voy a poner el nombre A, porque es la letra A. Así pueden hacer matrices que tengan diferentes valores para representar diferentes caracteres. Acá yo pongo la letra A y esto va a dibujar la letra A, dibujar A. Y dibuja la A. En este otro esquema yo tengo guardados los frames para el enemigo ese de Space Invader. Es este, creo, el segundo. Son los frames. Son dos matrices más que nos van a ayudar a mostrar ese dibujo. Entonces lo único que hacemos es colocar estas nuevas matrices acá, que se llaman Enemy Frame 3 y 4. Ahora van a ver por qué lo de frame. Ahora, lo que faltaría acá es que si queremos hacer una animación de esto, tenemos que durante el loop ir cambiando de estos frames. Entonces lo que yo hice fue hacer unas variables que van a ser un contador, que es un contador de tiempo, ¿no? Básicamente. Y vamos a usar también una variable que es velocidad de animación, vamos a ponerle. Entonces vamos a darle una velocidad de animación de 20, por ejemplo. En el loop lo que hago es poner el contador e incrementarlo, digamos. Y bueno, lo que voy a preguntar, o sea, va a empezar de 0. Si el contador es menor o igual a la velocidad de animación. Bueno, si es menor a la velocidad de animación, entonces va a dibujar el frame 3, que es el primero. Entonces, después hago un else if, y en el else if pregunto si contador es menor o igual a velocidad de animación por 2. O sea, si ya pasó otro ciclo, por ejemplo, primero sería 30 y después sería 60. Entonces, pregunto eso. Si eso pasó, entonces va a dibujar. Entonces, lo que hago es dibujar el siguiente frame. Bueno, lo que faltaría acá es que en algún momento tenemos que poner el contador en 0, porque si no el loop se va a repetir siempre y va a quedar en la última animación. Entonces lo que hacemos es que en este if le ponemos un else, que en este else ya va a ser, como es el último frame de la animación, vamos a poner el contador en 0. Esto de acá, esto de acá. Bueno, ahí debería funcionar. Vamos a subirlo. Y ahí lo vemos funcionando. Luego, obviamente, con todo esto lo que podrían hacer es, bueno, ya les dije, agregar más caracteres, más animaciones y ponerlos acá en el loop. Es una manera muy simple y muy tosca para hacer una animación, pero en Arduino es una manera rápida que encontré para hacerlo. Bueno, gente, gracias por haber llegado hasta el final del video. Espero que lo hagan y lo pongan en práctica. Si les gustó, le pueden dar like. Y si no lo hicieron todavía, los invito a suscribirse al canal. Voy a estar subiendo 2 o 3 videos por semana. Les mando un abrazo muy grande.